El gobierno promulgó hace unos días una ley aprobada a fin de año, una nueva ley sobre lavado de activos, que propone de alguna manera sistematizar la normativa aplicable en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero a su vez agrega algunos elementos nuevos. Y para conversar de este tema está en línea del doctor Diego Valdomir, socio de Uyer y Regules. Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Miguel? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Bueno, una ley de fin de año y promulgada en estos primeros días. ¿Qué viene a hacer? Bueno, esto es una ley que en realidad viene a compilar varias normas que ya estaban y agregar algunas otras situaciones que no estaban contempladas en las leyes anteriores. Bien. Es bueno que esté ordenado, pero hay partes en las que las reglas de juego son las mismas que estaban establecidas y otras novedades, ¿no? Exacto. Hay varias cosas que ya estaban de antes, no es sorpresa para nadie, pero después se agregaron algunas otras cosas como ser, por ejemplo, los sujetos obligados, que se amplió la lista de sujetos obligados, es decir, sujetos obligados son todos aquellos que tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas, de hacer los controles, tener procedimientos, etcétera, para prevenir el lavado de activos. Dentro de esos nuevos sujetos obligados están los contadores, los abogados, los usuarios indirectos de zona franca, las asociaciones civiles, partidos políticos, etcétera. Más o menos Sí. un grupo, digamos, nuevo de sujetos obligados, pero que en definitiva van a tener que empezar a cumplir con estas normas para prevenirse del lavado de activos. La verdad es algo que en otros países ya existe, con lo cual tampoco podemos decir que somos innovadores en Uruguay, sino que muchos de estos sujetos ya vienen en recomendaciones internacionales que deberían de estar incluidos. Hay otros, digamos, los usuarios indirectos, ya estaban en la zona franca sus usuarios directos, con lo cual, en definitiva, es cerrar el círculo de aquellos que ya están en una zona franca, digamos. Entonces, tampoco es algo que pueda tomar muy de sorpresa, sino que es algo que a la corta o a la larga iba a llegar. Por eso te digo, creo que aparte de sistematizar, lo que hace es venir a redondear ciertas cosas y cumplir con ciertas sugerencias internacionales que ya estaban siendo solicitadas, digamos, de alguna manera por los organismos internacionales uruguayos. Claro. Los organismos internacionales solicitan esto porque consideran que son aportes importantes, ¿no?, en el combate, porque a veces la gente queda con la impresión de que esto es en blanco sobre negro, pero después esos actores obligados no necesariamente cumplen con su rol. Bueno, lo que ocurre es, hay organismos internacionales que en definitiva impulsan a tratar de cercar a todos aquellos que lavan activos, sea provenientes de corrupción, de narcotráfico y de distintos delitos precedentes. Menciono estos dos porque son los más comunes, digamos, en los cuales ve, digamos, cada tanto que aparece alguna noticia de prensa. Sí. Pero en definitiva, estos organismos internacionales lo que hacen es hacer recomendaciones a los países, y en función de esas recomendaciones después siempre hay algunas otras situaciones. No olvidemos que Uruguay el año que viene tiene una inspección que es cada tantos años, siempre se hace a distintos países para ver el cumplimiento que cada país lleva de la prevención del lavado de activos. No solo la normativa, sino también la fiscalización, que es algo que la Senaclast ha empezado a hacer a los sujetos no obligados, los sujetos no financieros. Los sujetos financieros están sujetos al Banco Central, tienen muchos controles, el Banco Central controla todo esto hace muchos años, están muy acostumbrados, y en definitiva es algo que de a poco se veía venir, vino para quedarse. No podemos pensar que esto es momentáneo y se va a ir, sino que al revés. Muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero ¿qué se puede hacer en esto? Bueno, realmente si uno mira para atrás, los bancos originalmente también se quejaron de que, bueno, era un control que le ponían a ellos, y empezaron con un departamento que tenía una persona, y muchos bancos tienen 10 personas a cargo del departamento de cumplimiento. Entonces, eso demuestra, digamos, que no es algo que sea circunstancial ni momentáneo, sino que va a durar en el tiempo. Se toma conciencia. Lo otro que agrega esta ley son algunos delitos antecedentes del lavado de activos. ¿Qué quiere decir eso y cuáles son los más importantes que se agregan?
Bueno, yo diría que, hay varios que se agregan, pero por decir, el más importante es el delito tributario. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque es un delito que hace años se estaba viendo de incorporar a las normas de lavado de activos, siempre con un tema que no quedaba clara. La definición del delito tributario en distintas jurisdicciones era distinta. Uh-huh. Uruguay había creado una comisión para ver de qué forma incorporar el delito tributario a la normativa uruguaya. Esto ya es algo que hace 3 años que se venía viendo de cómo incorporar. Y bueno, finalmente se incorporó de una forma con ciertos parámetros y ciertos montos que a partir del 2018 y en el 2019 baja el monto del delito tributario. Y una de las grandes preocupaciones que yo he notado en el mercado es más que nada sobre delitos tributarios cometidos en el exterior. Uh-huh. No tanto de los delitos tributarios que se cometan en Uruguay. Todos sabemos que en Uruguay es muy conocido, es muy fácil los controles, sí. Hay muchos controles de un lado y del otro. Lo difícil es cuando se tiene que detectar un delito tributario en el exterior. Claro, yo defraudé al fisco en Argentina y hasta ahora ni siquiera no era un delito precedente al lavado acá, o sea que no estabas cometiendo lavado si habías cometido ese delito en el exterior. Exactamente, es decir, se podía Argentina... Y vaya se habría argentino trayendo plata, ¿no? Bueno, por eso mismo digo que es la gran preocupación de cómo instrumentar esto, porque obviamente todos aquellos que, sobre todo las entidades financieras que reciben argentinos con dinero de Argentina y, digamos, frente a toda esta situación que antes, como bien tú decías, no había un problema porque en Uruguay no era un delito precedente del lavado de activos, entonces la verdad que no había una preocupación en ese sentido. Ahora, si el delito tributario es cometido en Argentina, donde sí está penado, y en Uruguay, siempre que sea penado de la misma forma o superior, es decir, en este caso es por encima de cierto monto, que debe ser en Uruguay, con lo cual si el delito tributario en Argentina fuera de menor monto al de Uruguay, entonces no estaría penado en Uruguay. Uh-huh. Por eso digo, debe estar penado en las dos jurisdicciones de la misma forma. Bien. Pero Bien. más allá de Sí. eso, es un tema que es una preocupación de cómo comprobar eso, que por supuesto tiene que ser algo razonable, y esto más que nada yo creo que va a haber que instrumentarlo en el decreto, Uh-huh. que va a salir en los próximos Bien. 6 meses, que se está trabajando en eso para regular cada digamos, grupo de sujetos obligados. Falta reglamentación clave, entonces. Exacto, falta reglamentación clave para el tributario en Argentina. Fuera de menor monto al de Uruguay, entonces no estaría penado en Uruguay. Uh-huh. Por eso digo, debe estar penado en las dos jurisdicciones de la misma forma. Bien. Pero Bien. más allá de Sí. eso, es un tema que es una preocupación de cómo comprobar eso, que por supuesto tiene que ser algo razonable, y esto más que nada yo creo que va a haber que instrumentarlo en el decreto, Uh-huh. que va a salir en los próximos Bien. 6 meses, que se está trabajando en eso para regular cada digamos, grupo de sujetos obligados. Falta reglamentación clave, entonces. Exacto, falta reglamentación clave para algunos aspectos, no, o sea... Sí, no general, no, pero para este punto que hablabas. Para este punto, sin duda, y también para otros, Uh-huh. porque hay ciertos puntos en la ley que muy inteligentemente se dejaron para la reglamentación, porque eran muy específicos. Bien. Una discusión a nivel parlamentario iba a demorar mucho tiempo, y se dejó en la Senaclas, en definitiva, quién va a determinar cómo... O sea, a lo que voy es, se reguló lo macro, y lo micro es lo que la Senaclas va a determinar en definitiva por decreto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego, buenas tardes. El doctor Diego Valdomir, socio de UIA y Regules, pasaba por esta hora de cierre. Esperemos que estas cosas no queden en blanco sobre negro, porque después pasan cosas como la de Marcelo Balcedo, se le encuentran 4 millones de dólares en un cofre fuerte y decimos, sí, este es el mismo Estado que a mí me aumentó el IRPF 28% el año pasado. Y allí es donde surgen algunos descontentos, como este del teléfono
724, que dice, y bajarse los altos saberes que cobran los políticos comparados con lo que ganamos los trabajadores. El teléfono 245 dice, buenas tardes Juan Miguel, apoyo al agro, los próximos a salir a la calle somos los que tenemos pequeñas y medianas empresas. El teléfono 245, alguien que trabaja del turismo dice, no se puede más, la temporada es re mala, fueron 15 días más o menos buenos y ahora cayó. No son los números que parecería haber, pero puede ser que para algunos no sea suficiente, porque también atraviesan problemas de costos y rentabilidad. ¿Qué diferencia hay entre un profesional con raciocinio como Aguirre Zabala y no cualquier cara de loco puesto a dedo por estos gobiernos populistas? Dice el teléfono 305. El 021 despeja la culpa de estos gobiernos, del Frente Amplio o populistas, como le dice el oyente. 40 años de jugar al atraso cambiario, dice. Es hora de terminar y dar estabilidad a la producción. Impecable Aguirre Zabala, dice el 945, el Estado despilfarra. Y nosotros nos vamos, no podemos seguir despilfarrando los minutos de Agronegocio Sarandí, y mucho menos en este momento en particular. Así que volvemos a encontrarnos mañana a las 7 de la tarde para hacer una nueva hora de cierre. Esta hora de cierre llegó a su fin. Mañana a las 19, un nuevo encuentro con la hora del análisis y la información. Hora de cierre en Sarandí.